Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar cuáles son las causas y consecuencias de la expedición militar de José de San Martín al Perú, conocer los objetivos de la corriente libertadora del sur y explicar los conceptos de patriotas y realistas. ¿Qué es la corriente libertadora del sur? Fue una campaña militar dirigida por José de San Martín y Matorras, nacido en Argentina en el año 1778 y fallecido en Francia en el año 1850. Se llama Corriente Libertadora del Sur porque va a ser José de San Martín el que va a independizar los países del sur de Sudamérica, valga la redundancia. Es decir, va a independizar Argentina, Chile y Perú. Antes de empezar y continuar con el tema, hay que diferenciar dos conceptos muy importantes cuando hablamos de independencia. El concepto de patriotas y el concepto de realistas. ¿Quiénes son los patriotas? Su mismo nombre lo dice. Son aquellos que luchan por la patria. Son aquellos que luchan por la independencia del Perú y América, para separarnos definitivamente de España. ¿Quiénes son los realistas? Todo lo contrario. Son aquellos que luchan por defender a España, por defender a la corona española. Ejemplo de patriotas, José de San Martín y Simón Bolívar. Ejemplo de realistas, los virreyes de España, por ejemplo, el virrey Abascal, el virrey La Pezuela, el virrey La Serna, como vamos a ver en las clases posteriores. Muy bien, ¿cuál fue el plan inicial? Para ello tenemos que recordar que el primer país que buscó asegurarse su independencia en América del Sur fue Argentina. Argentina fue la primera república en independizarse en América del Sur. Pero Argentina estaba solita en medio de toda América del Sur, porque Chile todavía era colonia española. El Alto Perú, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia eran todavía colonia de España. Recuerda que la única junta de gobierno que no logra derrotar el virrey Abascal es Buenos Aires, o sea, Argentina. Por eso es que desde Argentina van a partir hacia el Perú campañas militares o expediciones militares. ¿Cuántas? 3 expediciones militares van a partir desde acá, desde Argentina, acá dice Buenos Aires, capital de Argentina, hacia el Perú. ¿Y por qué hacia el Perú? Porque el Perú era el foco central de los españoles en América del Sur. En otras palabras, era el bastión principal del poder colonial, del poder español en América. Habían acá una gran cantidad de tropas españolas en el Perú. ¿Por qué? Porque acá en el Perú estaban las minas más ricas de todo América. Y por eso los españoles tenían que proteger estas minas. Por eso que acá en el Perú había una gran cantidad de militares españoles, de tropas realistas o españolas. Hay que recordar también que no existía Bolivia todavía. Bolivia era llamado el Alto Perú, porque es una zona que está por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso se le llama el Alto Perú. Desde acá, desde Buenos Aires, van a partir hacia el Perú 3 campañas militares o 3 expediciones militares. Ahora, como podemos ver acá, estas 3 expediciones militares tenían que recorrer un largo camino para llegar desde Argentina hasta el Alto Perú, o sea, la actual Bolivia. Era un camino que era más de 1.000 o 2.000 kilómetros de distancia. Era muy lejano. Otro factor es que acá en medio de Argentina, para ir a Bolivia, tienes que pasar pues por los Andes. Y esta zona es muy alta, ¿no?
sobrepasa los 6.000 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto es fría, sobre todo en la noche, en la madrugada. La temperatura puede llegar a 20 o 30 grados bajo cero. A eso se conoce también como el soroche, ¿no? Estos soldados argentinos no estaban preparados, en otras palabras, para ese viaje. Y bueno, en esos tiempos no se puede hablar de vehículos porque no había vehículos, no había carreteras. El único medio era llegar caminando. Y por lo tanto esto eran semanas enteras de camino. De igual manera, podían llegar también con ganado, ¿no? Que sirva como transporte de carga. Por ello es que estas tres expediciones militares, el plan inicial de los argentinos para llegar al Perú, fueron un fracaso, fueron neutralizadas por los españoles. La primera expedición, en el año 1811, el general argentino fue José Castelli, pero fueron derrotados por los realistas o los españoles en la batalla de Huaqui. La segunda expedición fue en el año 1813. Esta vez el general patriota, el general argentino fue Manuel Belgrano, pero también fue derrotado por los realistas en dos batallas, en las batallas de Vilcapugio y de Ayohuma. La tercera expedición, la tercera campaña militar fue en el año 1815. El general patriota, el general argentino, esta vez fue José Rondao, pero que también fue derrotado por los realistas, los españoles, en la batalla de Viluma. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué estas campañas militares, estas tres expediciones militares fueron un fracaso? Un factor fue la lejanía. Como podemos ver acá, desde Argentina hasta el Alto Perú hasta Bolivia son más de 1.000 kilómetros, cientos de kilómetros. Tenías que pasar los Andes y el trayecto por los Andes no es nada fácil, ¿no? Es un territorio accidentado. El frío intenso, sobre todo en las noches y madrugadas. El soroche que afectaba a los soldados argentinos. Y a eso súmale también la falta de comida, la sed, las enfermedades. Mientras tanto, el ejército español, los realistas, estaban acá organizados y bien armados. Ellos no habían hecho ningún esfuerzo físico, no habían recorrido mucho y por lo tanto tenían más chance, más probabilidad de vencer al ejército patriota, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, de esto se da cuenta el señor José de San Martín, una persona muy inteligente. José de San Martín fue consciente de que las derrotas de las tres primeras campañas militares o expediciones, estas derrotas fueron debido al poderío español en el Alto Perú, es decir, estaban bien organizados y bien armados, y también a la difícil situación que pasaba el soldado argentino para poder luchar en altura, porque estaba acostumbrado más que todo pues a la costa, no a tanta altura. Por esta razón, José de San Martín cambió de ruta para llegar al Perú. Pero no fue que José de San Martín inventó esta ruta, sino que fue todo un proceso. ¿Quién ayudó a José de San Martín en esta nueva ruta? Fue un secretario privado del general José de San Martín. Su nombre era Álvarez de Condarco, que también tenía como profesión ingeniero y cartógrafo. Entonces él elaboró el nuevo mapa. Pero ¿en qué se basó José de San Martín para decir, para idear una nueva ruta? Se basó en el famoso Plan Maitland. ¿Qué es el Plan Maitland? Es un plan ideado por un escocés llamado Thomas Maitland. De ahí viene el nombre de Maitland. Este escocés había planteado ya en el año 1800 que para llegar al Perú lo primero que se necesitaba es ganar el control en Buenos Aires, tomar posesiones en la ciudad de Mendoza, en Argentina, luego coordinar las acciones con un ejército separatista en Chile, independizar Chile,
cruzar los Andes, derrotar a los españoles en Chile y finalmente llegar al Perú. Entonces José de San Martín, estudiando el Plan Magellan durante mucho tiempo, durante su estadía allá en Londres en el año 1811, José de San Martín ideó pues una nueva ruta, ¿no? Acá vemos el mapa de América del Sur. ¿Cuál fue entonces el nuevo recorrido, la cuarta expedición, el nuevo plan de José de San Martín? Partir desde acá, desde una ciudad argentina llamada Mendoza, cruzar los Andes. Era inevitable cruzar los Andes. Era inevitable cruzar los Andes. Cruzar los Andes, pero ya no llegar por acá por el Alto Perú, porque acá los esperaban bien organizados los españoles, sino por otra ruta, cruzar los Andes y llegar a Chile. Y luego de llegar a Chile, independizar Chile. Acá también tenían que librarse batallas, porque también en Chile habían españoles, pero no en la misma cantidad como estaban en el Perú. Y luego de derrotar a los chilenos, luego de derrotar a los españoles en Chile, dirigirse al Perú, pero no por tierra, porque si te diriges por tierra acá hay españoles en el Perú. Tiene que ser por mar. Bloquear el puerto del Callao e independizar el Perú. Ese fue el plan de José de San Martín. Acá están los objetivos. Primero, cruzar los Andes, cruzar la cordillera andina. Independizar Chile. Y luego por mar, llegar al Perú, bloquear el puerto del Callao e ingresar y por lo tanto independizar el Perú. ¿Y cuál era el proyecto político de José de San Martín? El proyecto político de José de San Martín era instaurar acá en el Perú una monarquía constitucional. Es decir, según José de San Martín, en el Perú debía de haber, en vez de un presidente, en vez de un sistema republicano, un rey. Sí, José de San Martín quería que en el Perú, en vez de presidentes, hayan reyes. Pero bueno, como vamos a ver en las clases posteriores, el proyecto de José de San Martín no se va a cumplir. Pero recuerda, ¿por qué José de San Martín parte de Argentina y llega para independizar el Perú? La razón principal es que quería asegurar la independencia de su país, porque José de San Martín era consciente de que si no venía al Perú, entonces en cualquier momento los españoles que estaban acá en el Perú iban a hacer un contragolpe a la revolución que ellos habían hecho en Argentina y por lo tanto su independencia iba a quedar pues eh, en el suelo, ¿no? Acá vemos una imagen donde vemos a José de San Martín y sus tropas, la corriente libertadora del sur, a ganado, cruzando la cordillera andina. Como podemos ver, no fue nada sencillo, nada fácil. La independencia de Chile. Luego de cruzar los Andes, las tropas patriotas de José de San Martín llegan a Chile y se enfrentan contra las tropas realistas, dirigidas por el general realista Manuel Osorio. Y se van a desarrollar en Chile tres batallas. La batalla de Chacabuco, victoria de José de San Martín; la batalla de Cancha Rayada, derrota de los patriotas, derrota de José de San Martín; pero luego la batalla de Maipú, el 5 de abril del año 1818. Esta batalla sella la independencia del país de Chile, acá lo vemos con su bandera, sellando así la independencia de Chile. ¿Y a quién va a nombrar el señor José de San Martín como presidente de Chile? A su general llamado Bernardo O'Higgins. El primer presidente de Chile va a ser Bernardo O'Higgins. Justamente en esta imagen vemos a José de San Martín y a O'Higgins dándose el saludo después de haber ganado la batalla de Maipú. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.